A través de este video vamos a estar hablando acerca de lo que es la paginación y segmentación. Veamos entonces a continuación el desarrollo de estos contenidos. Tenemos lo que es la paginación y segmentación. La administración de la memoria depende de dos factores como el diseño del hardware del sistema, que es la paginación y la segmentación. La paginación divide los programas en pequeñas páginas y a la memoria en marcos de página. Permite en el espacio de direcciones lógicas de un proceso no sea contiguo. En la segmentación, tanto la memoria física como la memoria virtual se dividen en bloques, en general de distinto tamaño llamados segmentos, que son lo que va a disco a medida que se va llenando la memoria física. No se recuperan del disco cuando vuelven a ser necesarias. Segmentación es un esquema de segmentación, un espacio de direcciones lógicas, es un conjunto de segmentos. Cada segmento tendrá un nombre y un largo. La segmentación permite al programador contemplar la memoria como si constara de varios espacios de direcciones o segmentos. Los segmentos pueden ser de distinto tamaño, incluso de forma dinámica. La referencia a la memoria consta de una dirección de la forma, en este caso número de segmento de desplazamiento. Veamos algunas ventajas. Esta organización ofrece al programador varias ventajas sobre un espacio de direcciones no segmentado. Uno, simplifica la gestión de estructuras de datos crecientes. 2, permite modificar y recopilar los programas independientes. 3, se presta a la compartición entre procesos. Y 4, se presta a la protección. Veamos ahora la organización. En el estudio de la segmentación simple, se llegó a la conclusión de que cada proceso tiene su propia tabla de segmentos y que cuando todos los segmentos se encuentran en la memoria principal, la tabla de segmentos del proceso se crea y se carga en la memoria. Cada entrada de la tabla contiene las direcciones de comienzo del segmento correspondientes de la memoria principal y así como su longitud. La misma estructura es necesaria al hablar de un esquema de memoria virtual basado en la segmentación, donde las entradas de la tabla de segmentos pasan a ser más complejas, puesto que solo algunos de los segmentos de un proceso estarán en la memoria principal. Se necesita un bit en cada entrada de la tabla de segmentos para indicar si el segmento correspondiente está presente en la memoria principal. Si el bit indica que el segmento está en la memoria, la entrada incluye también la dirección de comienzo y la longitud del segmento. Protección y compartimiento. Además de la segmentación, se presta a la implementación de políticas de protección, puesto que cada entrada de la tabla de segmento incluye la longitud. Además de la dirección base, un programa no podrá acceder por descuido a una posición de la memoria principal más allá de los límites de un segmento. Para conseguir la compartición es posible que un segmento se referencia desde la tabla de segmento de más de un proceso. Este mismo mecanismo es válido en un sistema de paginación. Hardware de segmentación. Tenemos que en el hardware de segmentación una dirección lógica consta de dos partes: un número de segmento, en este caso S, y un desplazamiento de dicho segmento D. El número de segmentos se utiliza como un índice en la tabla de segmentos. El desplazamiento y la dirección lógica debe estar entre 0 y el límite del segmento. De no ser así, se ocasiona una trampa en el sistema operativo. Intento de direcciones lógico más allá del final del segmento. Si este desplazamiento es legal, se agrega a la base del segmento para producir la dirección en la memoria física del byte deseado. Segmentación de página. Veamos entonces ahora qué significa. Significa que la segmentación de página ayuda al proceso de gestión de memoria. Puede hacerse una combinación de segmentación y paginación para obtener las ventajas de ambas.
En lugar de tratar un segmento como una unidad contigua, este puede dividirse en páginas como segmento. Puede ser descrito por su propia tabla de páginas. Los segmentos son usualmente múltiplos de páginas en tamaño y no es necesario que todas las páginas se encuentren en memoria principal a la vez. Además, las páginas de un mismo segmento, aunque se encuentren contiguas en memoria virtual, no necesitan estar en la memoria real. El SMT, que es tabla de mapa de segmento, una para cada proceso. En cada entrada del SMT se almacena la formación descrita bajo segmentación pura, pero en el campo de dirección se indica la dirección del PMT, tabla de mapa de página, que describe las diferentes páginas de cada segmento. El PMT, una por segmento. Cada entrada del PMT describe una página y un segmento en la forma que se presentó la página pura. El TBM, tabla de bloque de memoria, para controlar asignación de página por parte del sistema operativo. El JT, que es tabla de hop, se contiene las direcciones de comienzo de cada una de las SMT de los procesos que se ejecutan en memoria. En el caso de que un segmento sea de tamaño inferior o igual de una página, no se necesita tener la correspondiente PMT. Puede arreglarse un bit adicional a cada entrada de la SMT que indicará el segmento, esta página o no. Las páginas de almacenamiento virtual que son contiguas en este almacenamiento no necesita ser contigua en el almacenamiento real. El direccionamiento es tridimensional con una dirección de almacenamiento virtual, donde B va a ser igual a SPD. Ventajas de la segmentación. Veamos algunas ventajas entonces de la segmentación. Tenemos que el programador puede conocer la unidad de lógica de una programación dándole tratamiento particular. Es posible compilar módulos separados como segmentos. El enlace entre los segmentos puede suponer hasta tanto se haga una referencia entre segmentos. Debido a que es posible separar los módulos, se hace más fácil modificación de los mismos. Cambio dentro de un módulo no afecta el resto de los módulos. Es fácil el compartir segmentos. Es posible que los segmentos crezcan dinámicamente según la necesidad del programa en ejecución. Existe la posibilidad de definir segmentos que aún no existen, así no se asignará memoria sino a partir del momento que sea necesario hacer uso del segmento. Un ejemplo de esto sería el array, una cuya dimensión no se conoce hasta tanto no se comienza a ejecutar el programa. En algunos casos incluso podría retardar la asignación de memoria hasta el momento en el cual se referencia el arreglo u otra estructura de datos por primera vez. Esto sería entonces las ventajas de la segmentación. Veamos las desventajas de la segmentación. Dentro de las ventajas de la segmentación tenemos la siguiente. Tenemos que hay un incremento en los costos del hardware y del software para llevar a cabo la implementación, así como un mayor consumo de recursos, memoria, tiempo de CPU, etc. Debido a que los segmentos tienen un tamaño variable, se pueden presentar problemas de fragmentación externa, lo que puede ameritar un plan de reubicación de segmentos en memoria principal. Se complica el manejo de memoria virtual, ya que los discos almacenan la información en bloques de tamaño fijo, mientras los segmentos son de tamaño variable. Esto hace necesaria la existencia de mecanismos más costosos que los existentes para paginación. Al permitir que los segmentos varíen de tamaño, pueden ser necesarios planes de reubicación a niveles de los discos, si los segmentos son devueltos a dicho dispositivo, lo que conlleva a nuevos costos. No se puede garantizar que al salir un segmento de la memoria, este pueda ser traído fácilmente de nuevo, ya que será necesario encontrar nuevamente un área de memoria libre ajustada a su tamaño. La compartición de segmentos permite ahorrar memoria, pero requiere
de mecanismos adicionales de hardware y de software.